el FMI, y su influencia en los países en crisis. El mundo que conocemos hoy no sería el mismo sin los organismos creados tras la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, quizá el más influyente en tiempos de crisis, es el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI. Para algunos, esta institución es un salvavidas imprescindible que ha evitado colapsos financieros. Para otros, es un verdugo que ha condenado a millones de personas a la pobreza bajo el disfraz de rescates económicos. Hoy exploraremos su historia, su funcionamiento y, sobre todo, cómo ha influido en países en crisis de todos los continentes. Veremos casos concretos, escucharemos críticas y defensas y analizaremos alternativas. Al final, la gran pregunta será inevitable. ¿El FMI rescata o condena? El FMI nació en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba devastado y los líderes sabían que, sin un sistema económico estable, las tensiones podrían conducir a nuevos conflictos. Por eso, en la pequeña localidad de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, se reunieron delegados de 44 países. Allí, se diseñó el nuevo orden financiero internacional. Dos personajes lideraron el debate: John Maynard Keynes, economista británico, y Harry Dexter White, representante de Estados Unidos. El acuerdo final dio vida al FMI y al Banco Mundial. La misión del FMI sería clara: garantizar la estabilidad de las monedas, facilitar el comercio internacional y prestar apoyo a países con problemas temporales de balanza de pagos. En sus primeros años, el sistema funcionaba bajo el patrón oro-dólar. El dólar estadounidense estaba respaldado por oro y las demás monedas se vinculaban al dólar. Esto consolidó a Estados Unidos como la potencia financiera global. El FMI se presentaba entonces como un árbitro internacional para evitar las devaluaciones competitivas y el caos monetario. Pero lo que empezó como un mecanismo de cooperación, pronto se transformó en una institución con enorme poder sobre las economías nacionales. Para entender el papel del FMI, debemos comprender su estructura de poder. Cada país miembro aporta una cuota que depende de su tamaño económico. Esa cuota determina tres cosas: cuánto dinero debe aportar, cuánto puede pedir prestado, cuántos votos tienen las decisiones. Aquí aparece la primera gran crítica: el peso de las potencias. Estados Unidos posee más del 16% de los votos, suficiente para vetar decisiones importantes. Junto a Europa y Japón, concentran la mayoría del poder. Cuando un país atraviesa una crisis, puede acudir al FMI, pero el dinero no se entrega sin condiciones. A cambio, el país debe aplicar lo que se llaman condicionalidades. Entre las más comunes están: reducir el gasto público, subir impuestos, eliminar subsidios, privatizar empresas estatales, liberalizar los mercados. El FMI sostiene que estas medidas devuelven la estabilidad. Sin embargo, en muchos casos provocan recesiones, desempleo y protestas sociales. Aquí aparece la frase que se repite en muchas naciones: el remedio fue peor que la enfermedad. Todo comenzó en 1982, cuando México anunció que no podía pagar su deuda externa. El FMI intervino, pero pronto otros países cayeron en la misma situación: Brasil, Argentina, Perú, entre muchos más. Los 80 fueron bautizados como la década perdida para la región. El FMI exigió reformas profundas, recortes al gasto social, apertura de mercados y privatización de empresas públicas. Aunque algunos indicadores macroeconómicos mejoraron, la población sufrió un deterioro brutal en salud, educación y empleo. Argentina es quizá el ejemplo más dramático. En los 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, se aplicaron las recetas del FMI: privatizaciones masivas y paridad fija entre peso y dólar. Al principio hubo estabilidad, pero la deuda creció y el país colapsó en 2001. Las imágenes de gente protestando, bancos cerrados y pobreza creciente marcaron una generación. Más recientemente, en 2018, Argentina firmó con el FMI el préstamo más grande de su historia: $57.000 millones. Una vez más, las condiciones generaron recesión y pobreza. Brasil también vivió varios acuerdos con el FMI, especialmente en los 90, que condicionaron sus políticas fiscales. Perú sufrió una hiperinflación devastadora en los 80 y las recetas del FMI ayudaron a estabilizar, pero a un alto costo social. En toda la región, la huella del FMI está asociada a crisis, ajustes y sacrificios populares.
En África, las intervenciones del FMI tuvieron un patrón común: los programas de ajuste estructural. Estos consistían en reducir el gasto del Estado, eliminar subsidios y abrir los mercados. En Zambia, la privatización de las minas de cobre, una de las principales fuentes de ingresos, terminó beneficiando a compañías extranjeras, mientras la población local no vio mejoras. En Ghana, el FMI presentó el país como un ejemplo de éxito. Sin embargo, aunque la economía creció, la desigualdad aumentó y muchos ciudadanos quedaron marginados. En Níger y Sudán, los recortes en salud y educación tuvieron efectos devastadores. En general, los críticos señalan que en lugar de ayudar a África a desarrollarse, el FMI profundizó la dependencia y limitó la soberanía económica. El mayor episodio de intervención del FMI en Asia fue la crisis financiera de 1997. Todo comenzó en Tailandia, cuando el baht se desplomó. El contagio alcanzó a Indonesia, Corea del Sur y otros países. El FMI intervino con rescates millonarios, pero a cambio exigió severas reformas: cierre de bancos, despidos masivos, reducción de gasto público. En Indonesia, el desempleo y la pobreza se dispararon, generando protestas que incluso llevaron a la caída del presidente Suharto. En Corea del Sur, aunque el FMI ayudó a estabilizar la moneda, miles de pequeñas empresas quebraron. Más recientemente, Pakistán ha recurrido al FMI de manera recurrente, entrando y saliendo de programas de rescate. Y en Sri Lanka, en 2022, el FMI intervino tras una crisis de deuda que generó protestas multitudinarias y la renuncia del presidente. El FMI también ha jugado un papel crucial en Europa, especialmente tras la crisis de 2008. El caso más dramático fue el de Grecia. El país recibió varios rescates internacionales, con fuerte participación del FMI. Pero las condiciones fueron durísimas: recortes en pensiones, despidos masivos, privatizaciones. El desempleo superó el 25%, y miles de jóvenes emigraron buscando oportunidades. En Portugal, Irlanda y España, el FMI también participó en rescates junto a la Unión Europea. La pregunta quedó abierta: ¿se salvó a los pueblos o a los bancos europeos que tenían la deuda de estos países? El FMI ha sido criticado desde múltiples frentes. Sus programas de austeridad suelen agravar la pobreza. Se lo acusa de imponer políticas que benefician a acreedores extranjeros. Muchos países pierden soberanía al tener que aceptar reformas dictadas desde Washington. Pero también existen defensas. Sin el FMI, algunos países habrían colapsado completamente. El FMI ofrece asesoría técnica valiosa. En los últimos años, la institución ha mostrado mayor flexibilidad, como durante la pandemia de COVID-19, cuando liberó fondos sin exigir austeridad inmediata. La verdad parece estar en un punto intermedio. El FMI ha sido necesario en algunos momentos, pero sus recetas estándar han causado daños profundos en otros. El dominio del FMI ha sido cuestionado. En las últimas décadas han surgido alternativas: China, con préstamos bilaterales e inversiones masivas en infraestructura; el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, impulsado también por China; el nuevo Banco de Desarrollo, creado por los BRICS; intentos en Latinoamérica, como el Banco del Sur, que buscaba independencia financiera, aunque con resultados limitados. Estas alternativas muestran que el mundo busca escapar del modelo tradicional, pero ninguna ha logrado reemplazar completamente al FMI. El FMI es una institución cargada de contradicciones. Nació con la intención de estabilizar el sistema financiero global, pero en muchos países ha sido visto como un verdugo económico. Ha evitado colapsos, pero también ha impuesto sacrificios desmedidos. Su influencia es innegable. Desde América Latina hasta África, desde Asia hasta Europa, el FMI ha marcado la vida de millones de personas. Hoy, el debate sigue abierto. ¿Es el FMI un salvavidas necesario o un instrumento de control global? La respuesta quizás depende de la perspectiva. Lo cierto es que, con cada crisis que surge, el FMI vuelve a escena, recordándonos que su poder está lejos de desaparecer. Queremos saber tu opinión. ¿El FMI rescata o condena a los países en crisis? Déjalo en los comentarios y sigamos este debate.